Hi. Hi, Kathleen. Hi, Mauricio. Good. How are you? I'm good. It's so nice to see you. The same. Thank you for being here today in the webinar. Please. My pleasure. Thank you. Today we have Mauricio with us. He's going to help us with the translation to Spanish. Awesome. And also he's our leader of Bogota in Giving Tuesday, Colombia. Awesome. Mauricio, she's Kathleen, and she's the Giving Tuesday, one of the Giving Tuesday leaders team, and she's our special guest today. So we have some people that are going to be in our webinar, and we're very glad to start our first webinar in Colombia. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy en nuestro webinar. Es nuestro primer webinar en Colombia. El día de hoy tenemos como invitada a Kathleen del equipo de Giving Tuesday Global y es la directora de redes y temas digitales de Giving Tuesday. So we are Giving Tuesday leaders. We are from the CICE, and we work mainly with farmers that we love Giving Tuesday too. And we're glad to have all these leaders in Colombia too. I think we have people from Giving Tuesday internationally right now, from Italy with Diego, Cherise, she's from Cartagena. So they're getting our webinar right now. Saludos, Cherise, Diego, ¿cómo están? Muchas gracias por estar hoy en el webinar. Vamos a comenzar con Kathleen, que nos va a contar un poco qué es Giving Tuesday y tenemos un orden del día. No sé si Mauricio quieres traducir. Hello, Kathleen. Can Hello. you hear me? Yes, I can. Okay, my name is Mauricio. I'm in Bogota, and I am the director of one of the foundations that's going to be an ally for this year's first Giving Tuesday in Colombia, which we're really excited about. We're really excited too. Excellent. All right. Are you guys ready to go? Yes. All Estamos listos right. todos. Te puedes poner audífonos que tienes mucho eco allá en tu casa. Por... An ally for this year's first All right. Let's in Colombia, which see we're really excited about. if this is going to let me share my screen. Hold on. All right, are you guys ready to go? Yes. All right. Te puedes poner audífonos que tienes mucho eco allá en tu casa. Por... All right, let's see. Sí, claro, un segundo. Pone, Just a second. I'm going to try to share my screen. Okay. Perfecto. En el video de YouTube.
Can you see my screen? Yes. Yes. Sorry about that, everybody. That's okay. Katy nos está pidiendo un segundo. Ya está compartiendo la pantalla para presentarnos sobre Giving Tuesday. Thank you, everybody, for having me. Hola, me llamo Kathleen. Yo soy el Digital Strategist for the Giving Tuesday Global Team. También lidero 180 campañas locales de Giving Tuesday in the United States. No te preocupes, voy a dejar de hablar español ahora. That's all I know. Gracias, Kathleen. Vamos a empezar a traducir entonces a Kathleen su presentación. Muchas gracias. So the big day is happening on December 3rd this year. We have 10 more Tuesdays. Este año tenemos Giving Tuesday en diciembre y tenemos 30 martes para que sea Giving Tuesday. Giving Tuesday started as a day for anyone, anywhere to give, and it's grown into the largest giving movement of all time by reach. Giving Tuesday comenzó como un hashtag y durante el tiempo se ha convertido en un movimiento, el movimiento más grande de generosidad en la historia. And there's activity happening in every country, on every continent around the world. Actualmente hay actividades en todos los países y en todo el mundo están activamente en el día para dar. The day began in response to 2 days in America that are really focused on getting the best deals and buying things that we don't really need. El movimiento comienza en base a 2 días de mucho consumismo en Estados Unidos. Can you repeat that last part? Sorry. And buying things we don't really need, consumerism. Y se enfocaban mucho en lo que tenemos que consumir y lo que necesitamos. And we thought, could we add a day that reversed the trend? Could we create a day that instead celebrated giving? Entonces empezamos a comenzar a preguntarnos si podríamos hacer un día en que pudiera tener otra mirada que no fuera solamente el consumismo. And people around the world proved that we could. Y personas alrededor del mundo han probado que que es así, que tengamos un día diferente. What really supercharged Giving Tuesday and grew the movement was small communities and families all around the world saying, I'm going to make this part of my annual tradition. Con familias, organizaciones, ellos han adoptado Giving Tuesday como parte de ellos y han hecho diferentes acciones alrededor del mundo y lo han adoptado para ellos. What was so interesting about Giving Tuesday as we were watching it grow was that from the very beginning, it was always a story about people stepping up and raising their hand and saying, I want to take this idea and make it better. Lo más interesante fue que durante todo este tiempo las personas que empezaron a unirse al movimiento empezaron como a levantar su mano y a ser parte del movimiento. When the team was first thinking about Giving Tuesday, some of the questions they asked were, how can we redefine community for the 21st century? And Cuando se empezó a construir el movimiento o Giving Tuesday, se empezaron a preguntar ¿cómo? Can you repeat the last part? How you can redefining the word community for the 21st century. ¿Cómo podrían recrear la palabra comunidad en el siglo XXI? What does community even mean in an age where there are no boundaries? ¿Qué significaba comunidad en un donde no hay límites? And it started with people thinking out of the box and pushing what's possible. Empezó de una forma donde las personas empezaron a ver las cosas afuera de la caja, afuera del cuadrado,
y a ver las cosas diferente. So we have Giving Tuesday movements happening in over 60 countries. Entonces tenemos el movimiento ahora mismo, está pasando en más de 60 países, In every continent across the world. en todos los continentes, en todo el resto del mundo. And each local movement is a little bit different. It's based on the culture of that country. Y cada movimiento es diferente, depende mucho de la cultura de ese país. So not all movements are out trying to raise money for NGOs. Some focus on spreading acts of kindness. No todos los movimientos están enfocados en recoger recursos, sino que hay otros para ONGs, sino que pueden estar también realizando acciones sobre generosidad y llevando la generosidad más allá. But what all the communities have in common is that we're bringing humanity together around the value of generosity and the joy that it brings. Pero lo más bonito de todo es que todos los movimientos a nivel global están llevando esto como una forma humanitaria, de humanidad, y llevando la generosidad a todos los restos o a los esquinas del mundo. People find tremendous joy in giving. La gente realmente tiene como un sentido de felicidad cuando da. And when Giving Tuesday crossed oceans, it proved that generosity isn't just an American value, it's a universal one. Cuando vemos que está traspasando fronteras y está traspasando mares, realmente vemos que el dar va más allá. Part of what Giving Tuesday is accomplishing is changing the way we talk about generosity and giving. Una de las cosas que hace que el movimiento sea diferente es que estamos hablando de generosidad y cómo dar. So we know Giving Tuesday is big, but why? Nosotros sabemos que Giving Tuesday es grande, pero ¿por qué? Last year, nonprofits in the US raised $400 million online all in one day. En Estados Unidos, el año pasado, las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro en un solo día recogieron 400 mil millones de dólares en línea. And that was in a year when low dollar giving was down every day last year. Y eso era cuando Giving Tuesday estaba más abajo todos los años. But it was up on Giving Tuesday, which tells us that something about Giving Tuesday is causing a spike in giving. Lo que nos muestra es que Giving Tuesday, un día para dar, realmente mueve y hace que las cosas suban. It's a spike in giving, kind of like a natural disaster. Es como si estuviera llegando a un pico de como si estuviera un desastre natural. But Giving Tuesday is the only thing that exists that spurs that kind of giving based on something positive rather than in reaction to something terrible happening. Sí, la diferencia de Giving Tuesday a un desastre natural es que nos enfocamos en cosas positivas y realmente mostramos la generosidad. We do awareness studies every year, and we find that people participate in Giving Tuesday in lots of different ways. Nosotros hacemos investigaciones alrededor del mundo y hemos visto que las personas participan en Giving Tuesday de diferentes maneras. And most people do more than one thing. Y casi siempre las personas hacen más de una cosa. Giving money is still the most common way people participate, but most of those people also do something else. La participación que más se realiza es de dinero, pero casi siempre todas las personas hacen más que solamente dar dinero. Things like volunteering, giving goods, advocacy. Como dar su tiempo, dar su talento, dar su voz. People really want to get involved in lots of different ways, and because Giving Tuesday gives them this opportunity, they take advantage of that. Las personas quieren realmente ser parte del movimiento y toman ventaja de la generosidad y realizan sus acciones. We're not a world that's divided into people who have and people who need.
Nosotros no somos un mundo donde nos dividimos de las personas que necesitan y las personas que tienen. We believe that everybody has something to give. Nosotros creemos que todos tienen algo que dar. In Venezuela last year, they created a number of non-fundraising activities, things like giving out empanadas to spreading love by giving hugs. El año pasado, en Un Día para Dar Venezuela, realizaron una acción de cómo dar abrazos y otras actividades de generosidad en su país. In New Jersey, a young boy collected backpacks and school supplies for teachers who needed them. Un niño en New Jersey estuvo como recolectando maletas y otros temas escolares para sus profesores que los necesitaban. And in Liberia, they worked with homeless people not as recipients but as givers. En Liberia estuvieron trabajando con personas en estado en la calle y trabajaron con ellos como desde que ellos pudieran dar y no ellos recibiendo. They cleaned up the biggest hospital in Liberia. Ellos limpiaron el hospital más grande de Liberia and helped change the perception of homelessness. y empezaron a cambiar la percepción de esas personas que viven en la calle, to show that everyone can give. Mostrando que todos pueden dar. So we've learned a few things in 7 years. This will be the 8th Giving Tuesday. Hemos hecho tenemos 7 años y este sería el 8º año de Giving Tuesday. It's a day about givers. Giving Tuesday is one out of 3 days a year when people are actively looking for organizations to support. Giving Tuesday es una organización que se hace 3 días al año y buscan soporte para sus organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Most days nonprofits are looking for supporters. It's the other way around. Sí, casi siempre todas las organizaciones están buscando que los donantes puedan colaborarles y es otra forma de mirarlo. Almost everyone who's aware of Giving Tuesday says to themselves on that day, what can I do today to be generous? Casi siempre las organizaciones que participan o los que participan se preguntan en ese día, ¿qué puedo hacer yo para ser generoso? And it's really changed the dynamic between givers and nonprofits. Y eso realmente hace un cambio entre las organizaciones sin fines de lucro y los donantes. So you want to think about how you can direct that energy. Entonces podemos empezar a comenzar a ver cómo podemos cambiar eso. Giving Tuesday has become a gateway for young people to give. Giving Tuesday también se ha convertido en un movimiento para jóvenes que quieren dar. In the survey that we did last year, 76% of those age 18 to 34 who were aware of Giving Tuesday said that they participated in some way. En una encuesta que se realizó a jóvenes, el 76% de los jóvenes entre los 18 y 34 años dijeron que participaban en Giving Tuesday. It's a really powerful entry point for young givers. So think about how you can leverage that. Es un punto muy importante tenerlo en cuenta de personas que están dando y los invito a que lo tengan en cuenta dentro de sus organizaciones. Punto de entrada. De punto de entrada, gracias. People like to give in multiple different ways. What could it look like if we created a day of action instead of just a day of fundraising? Las personas realmente les gusta dar y ser generosas y realmente realizan diferentes acciones, se preguntan cómo hacer diferentes acciones durante el año. It's a day to experiment. Es un día de experimentar. 82% of organizations use Giving Tuesday to try something new. 82% de nuestras organizaciones usan Giving Tuesday para realizar algo nuevo o algo novedoso. To reach a new audience or try out a new social media platform. Para alcanzar hacer una nueva
actividad en social media o alcanzar nuevos donantes. It's happening on mobile. 24% of all donations on Giving Tuesday are made on a phone. En temas de móviles, el 24% de las transacciones de donación se realizan en línea So try y to en make teléfono. so try to make sure your donation page is mobile friendly. Entonces, traten de que realmente su campaña y todo pueda ser sea como amigable con el celular, ya que el 24% está donando por ese medio. Our data collaborative is the largest philanthropic data collaboration ever built. Nuestro data o nuestra, ¿cómo se dice? No sé. Qué pena. Can you repeat that? I think. The data collaborative, our lab for data. Okay, el laboratorio de datos. It's yes. The largest collaboration about it ever built. Okay, es el más grande, la plataforma más grande de colaboración que hay en el mundo y de datos en cuanto a generosidad. We just started trying to understand how much money was being donated on that day. Empezamos a ver qué personas que estaban donando ese día. But we found out that we could learn much more about giving. Y empezamos a entender que podíamos saber más sobre dar. And what drives it and what could inspire more of it. Y qué era lo que lo impulsaba y qué era lo que lo llevaba a motivarlo. A motivarlos. Not just on Giving Tuesday, but all year. Giving Tuesday es todo el año. No, que no solamente durante el Giving Tuesday, sino durante todo el año. ¿Qué podría motivar esa donación durante todo el año? Sí, si quieres, yo te reemplazo aquí un ratito para que gracias. Agua. Sí, gracias. Gracias. From a messaging perspective, the ideas that really resonate all around the world are that you can drive local impact within the context of a global movement. Entonces la idea, lo que digamos ellos más les ha resonado es que se puede motivar esa donación local desde un movimiento global. And so you want to make sure you're talking about Giving Tuesday, not just Fundraising Tuesday. Y es clave mencionar que es Giving Tuesday, o como lo hemos llamado aquí, un día para dar, para envolverlo dentro de una campaña global, no solamente un día, digamos, suelto de donación, sino que es un movimiento global ese día puntual del año. People really want to be celebrated as givers, not wallets. Not what, excuse me? Wallet. Okay, la gente quiere que la celebren como donantes y no simplemente como billeteras, digamos. So think about ways that you can amplify the message of your campaign and create a sense that we're all in this together. Y la idea es que miremos y encontremos maneras de hacer difusión de esta campaña para que se dé cuenta de que es un movimiento donde estamos muchas personas alrededor del mundo metidos. Okay. Send a calendar invite. If you haven't done that yet, send an actual calendar invite to remind your friends, your family, your constituents, donors that it's time for Giving Tuesday. Si no lo han hecho, ella sugiere que enviemos una invitación de calendario. O sea, desde el calendario mandar una invitación a todos nuestros contactos para que les quede que ese es el día de Giving Tuesday, o un día para dar, como lo hemos llamado en Latinoamérica. And let's get it to show up on everyone's Apple Watch. Que esté en todos los dispositivos móviles que cuentan nuestros clientes, donantes, etcétera, etcétera. We have a new kids campaign this year because we've seen how much young people want to give back. Este año van a empezar con una campaña dirigida hacia los niños. You mean that kids donate? Kids will give back. They'll do acts of kindness and volunteer projects. Okay.
que ellos quieren hacer este año una campaña porque se han dado cuenta que los mismos niños quieren hacer acciones. Entonces van a hacer acciones de generosidad o algún tipo de proyecto, digamos, que sea generoso hacia otros. It's led by a really young 12-year-old girl, Y es liderado por una niña de 12 años. and she wants to get 1 million kids all over the world to give back on Giving Tuesday. Y ella, su meta es que 1 millón de niños alrededor del mundo entreguen algo de sí mismos y de su tiempo a otros en este Giving Tuesday. Exactly. Not money, things like giving hugs, sitting next to someone at school who's new, passing kind notes, things like that. Okay. No es que ella busque que los niños donen plata o dinero, sino acciones, dar un abrazo, sentarse al lado de un niño que de pronto esté solo, una persona que esté sola, entregar una nota cariñosa a otra persona, ese tipo de acciones. With Giving Tuesday, we're bringing more people to the generosity table. Con Giving Tuesday lo que se intenta es invitar y atraer más personas, por decirlo, a la mesa de la generosidad, a un ambiente de generosidad. And empowering people to understand how incredibly rewarding it is to give. Y empoderarlos para que puedan sentirse bien de los, digamos, de la satisfacción interna que trae entregar, donar algo de sí, de su tiempo, de su dinero, de sus cosas. And that their gifts are important. Y que estos, digamos, regalos son importantes para otros. And you don't have to be a philanthropist. You don't have to have millions of dollars. You can change lives and make a positive impact without giving a penny. No hay que ser un ultramillonario para ser un filántropo. Uno puede cambiar vidas sin entregar un peso a cambio, solamente con la intención y la voluntad de hacerlo. And I don't think enough people feel that they're valued in that way. Y no, ella considera que no hay muchas personas que se ven a sí mismos con ese poder de cambiar una vida sin necesariamente entregar dinero a cambio. So if Giving Tuesday serves the purpose of bringing more people into this world of giving and getting them addicted to generosity, then I think you're going to see the long tail effects of that far more than just one day a year. Si Giving Tuesday logra que muchas personas se involucren en ese sentimiento de lo que la generosidad, digamos, implica y la satisfacción que da, en el largo plazo se van a ver un incremento sustancial de personas que se vayan uniendo a este movimiento, no solamente un día suelto, sino un movimiento que va a crecer durante el año en un sentimiento de compartir y de solidaridad. So I want to thank you all for participating in Giving Tuesday and being part of this movement and leading this movement. Nos quiero agradecer a todos los que estamos participando en esta oportunidad, pues, por liderar este movimiento, por acompañarlo aquí en Colombia en este momento. Whether it's your first time, like Colombia, or you've been doing this for 8 years along with us. Así sea la primera vez que lo hacemos en Colombia o sea la octava vez que lo hacen acompañando a Giving Tuesday como movimiento a nivel mundial. And when you're raising your hand to participate in Giving Tuesday, you're part of a movement that's defined by joy and hope that brings the whole world together. Cuando uno participa de alguna manera con Giving Tuesday, se está uniendo a un movimiento que aporta a la felicidad y a la esperanza en el mundo para hacer un mundo más unido y más solidario. So as you plan your campaign for this year, Y entonces, ahora que vamos a planear nuestra campaña para este año, I hope you'll think about creative ways you can use Giving Tuesday to inspire and build support and create moments of joy within your community. es importante que pensemos en maneras de no solo transmitir, sino generar momentos de alegría dentro de la comunidad al compartir, de que solamente el hecho de compartir ya debe generar alegría en todas las personas que involucremos. That's me. That's us. Okay, Thank you Catherine. all.
Thank you very much, Kathleen, for your time. Thank you, everyone, to be part of the webinar today. From Colombia, desde Colombia, queremos dar las gracias por participar en el webinar. Today we have also our other leaders of sectors, of health sector. We have Cartagena leaders and other organizations that are part of Colombia too, Kathleen. El día de hoy tenemos otros líderes dentro del webinar. Están nuestros líderes del sector salud, de Cartagena, de Bogotá, y todos los líderes que están acompañándonos. Muchas gracias. Los invitamos a ver nuestra página web en undiaparadarcolombia.org para ver diferentes posibilidades de conectarse y acercarse a nosotros. Vamos a tener otros webinars ya más específicos sobre Colombia. I'm telling them that we are, they can see our webpage in Un Día para Dar, and also they can join us in different ways from there. And then we will do another webinar, but more specifically about Colombia. Thank you very much. I don't know if someone has questions. We are in a moment that you can ask questions and Kathleen can answer or we can answer. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, está abierto el momento ahora mismo para preguntar a Kathleen o a nosotros cualquier cuestión que necesiten. Let me see. Okay. I think everything is clear. Yeah, Good. no. Yeah. Yes. No. Diana, ¿tú me oyes? Sí, te escuchamos. Perdón, es que quería saber si el primer año que empezaron con Giving Tuesday fue precisamente enfocado en eso, en generar el sentimiento, la generosidad, y ya año tras año pues tuvieron este boom de donaciones y se vieron reflejadas ya pues de manera que lo pudieran contabilizar en dinero, si fue creciendo o de una vez el primer año tuvieron este boom. Okay. Svetlana she's our leader of health in Colombia. She's asking if when you start the day of Giving Tuesday, if it start with something of fundraising or just a generosity way, and since that that's one question. And the other question is if since that year, the movement start like spreading from there. Okay. It doesn't have to just be fundraising. In fact, anything that promotes generosity is better. Folks want to be able to give in more ways than just giving money. Okay, but that the first year starts like that, like a fundraising, or just a day? That's what she's asking. It should just be a day to give, to celebrate giving. Okay, perfect. Ella dice, oh, you understood? Yes, thank you. So for the other ones, I'm going to translate in case they didn't understand. I'm going to translate even in Spanish. Yeah. Para los que no entendieron, les voy a traducir. Catherine dice que desde el primer año Giving Tuesday nació con la idea de dar y no como una cuestión de fundraising. Eso se fue dando con el tiempo. Okay. ¿Algún otro tiene alguna pregunta? There is another question. Liliana Páez está haciendo una pregunta en el chat. Okay. She's asking what strategy, from your experience, what strategy could we use in Colombia to start inviting people or like nurturing that sense of generosity? Good strategies that we've seen in a first year are hosting an event of any kind. We've seen activations happen all over the world of all different types. And you need to create something that's authentic to your community. Okay. Ella dice que, por ejemplo, una estrategia es organizar un evento puntual
que ha visto mucho tipo de activaciones de ese tipo a nivel mundial que funcionan. Simplemente es enmarcar un día especial para que las personas de la comunidad se sientan invitadas o se sientan motivadas a compartir. Que creo que algo que ella ha mencionado mucho, me parece importante volverlo a decir, es que no siempre ese compartir es monetario, sino que hay veces compartir cosas o compartir de su tiempo o compartir una buena, digamos, un buen sentimiento con otra persona. Eso es un buen comienzo. Perfect. We have another question from Charis from Cartagena. She's asking how the donors or the people are collaborating with us or Giving Tuesday, with organizations and the donors or people that they join. They can join the database, or I imagine she's asking about the data lab. How can nonprofits participate in the data lab? Yes. That's going to happen on a country-to-country basis. I don't know yet. Okay. Charis, ella dice que el tema de la base de datos o el laboratorio de datos se trabaja según el movimiento. I'm going to tell them what we're going to do in Colombia too. Yeah, that'd be great. En Colombia vamos a trabajar espacios para unir diferentes plataformas y organizaciones que trabajan en fundraising o en temas de organizaciones sin fines de lucro, para que puedan unirse y podamos sacar unos datos de cómo están dando las personas, cómo se están recogiendo la recaudación en línea y de otras maneras. Esto ya se hizo en México y tuvo muy buenos resultados, entonces esperamos en Colombia hacerlo también el próximo año y les estaremos avisando cómo nos podríamos unir, ya que no solamente serían organizaciones sin fines de lucro, sino también plataformas como Global Giving o Donar Online, Mercado Pago y otros que podrían, Social Mass, que es otro líder dentro de Giving Tuesday ahorita, puedan colaborarnos con esos datos. So I was telling them that we're going to start doing some actions next year, like Mexico, that they did the data lab and datathon, where they put everyone together, not just nonprofits, but also other platforms as Global Giving, Donar Online, and they have like very good data that day, so they can help other organizations of the movement to raise that day. Yep. Yeah. There is another question, or everything is clear? ¿Tiene alguna otra pregunta o todo está claro? For me, everything is clear. Perfect. Muy bien. Thank you, Catherine. You're welcome. Thank you, Kathleen. Kathleen, the only question that I have is, I know in Giving Tuesday we're managing generosity as a concept, and why we're doing generosity and not solidarity. So I want you to explain that to them. I'm going to translate the question, and then you can answer to us, please. Le estaba preguntando a Kathleen que en Giving Tuesday se maneja mucho el concepto de generosidad y no de solidaridad. Y quisiera que nos clarificara por qué se ve desde generosidad y no de solidaridad desde el movimiento. So we believe, it's part of our mission, we believe that the value of generosity is the thing that gets people to do other, in English we say pro-social behavior. So things like civic engagement and getting more involved in your community, that all stems from generosity. Okay, ella dice que desde la generosidad las personas realmente se mueven más, impulsan más y hacen más acciones de generosidad. So if we can create more generosity, then we can create the world that we want to live in, the just and generous world that we want to give in. Entonces, si nos basamos en la generosidad y que podamos llevar esto a todo el mundo, podemos tener un mundo más generoso. Okay, perfect. Thank you very much. And I also so think in other leaders of other countries, we think that generosity
it's also giving without asking for something in return, that we can give without seeing what you're gonna get back, and do it with love. That's the difference from solidarity, that you're asking, for something in back. So I think that's a very good concept, and something that we really have to have clear, because that's going to give us the track to get Giving Tuesday in the right track. So, le estaba diciendo a Catherine que desde los líderes globales hemos hecho esta investigación de por qué generosidad y no solidaridad, y básicamente es porque la solidaridad realmente la gente espera algo a cambio. En cambio, con la generosidad, la idea es promover yo doy, pero sin nada a cambio. Y eso hace una diferencia para poder llevar el movimiento de generosidad al mundo. Okay, if nobody has more questions, I think we finished for today our webinar. Thank you very much for participating and being here with Giving Tuesday y un día para dar Colombia. Muchas gracias a todos. Si no tenemos más preguntas, terminaríamos hoy con nuestro webinar. Muchas gracias por estar con Giving Tuesday y un día para dar Colombia. Thank you so much, Kathleen. Muchas gracias a todos. Thank you. Gracias. Adiós. Chao. Bye.